aquí los lunes y los viernes a las 4 de la tarde, y es una bendición el que tú puedas abrir las puertas de tu casa, ¿verdad? A través de este programa, Transformados por la Palabra, y si nos ves a través de las redes sociales también es una bendición. Yo creo fielmente que el Señor habla de muchas maneras y esta es una, así que prepara tu vida, prepara tu corazón. Algo que siempre les pedimos es de que puedan tomar un cuaderno, un lápiz, un lapicero, para que puedas escribir todo aquello que el Señor esté hablando a tu corazón, todo aquello que Dios vaya a querer decirte en esta tarde, y asimismo bendecirte, amén. Queremos saludar también a toda nuestra amada congregación, a nuestra familia, a aquellos que nos sintonizan, a aquellos que siempre nos saludan y nos dicen, ahí estamos siempre pendientes del programa, nos bendicen. Les amamos en el Señor y les bendecimos. Creemos que el Señor algo maravilloso está haciendo en este lugar, en este tiempo, y nosotros lo estamos creyendo, amén. Hemos estado hablando acerca de el pueblo de Israel y las temporadas que ellos vivieron, los procesos que ellos tuvieron que pasar, y hemos estado estudiando cómo Dios se mueve de una forma tan sobrenatural en nuestros procesos, ¿verdad? Y Él siempre en su palabra, podemos leer en Jeremías capítulo 29, verso 11, que sus planes para nosotros son de bien. Los planes que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal. ¿Esto qué quiere decir? Que quizá para nosotros no vaya a parecer, ¿verdad?, que todo esté yendo bien, pero si Él dice que sus planes para nosotros son de bien y no de mal, creo que es como todo padre que quiere lo mejor para sus hijos. Hay temporadas en donde los hijos no quieren ir a estudiar, ¿verdad?, no quieren levantarse temprano, y hay ciertas cosas que los hijos no comprenden, pero los padres saben que todo es para su bien. Entonces el Señor nos ha mostrado a través de la palabra. Aprendíamos en programas anteriores cómo el Señor sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, y no solamente lo sacó, sino que hubo un proceso en donde el faraón estuvo endureciendo su corazón. El Señor endurecía su corazón y hacía que diferentes plagas y diferentes procesos llegaran hacia este pueblo, porque no solamente era su rey, sino que era para todo este pueblo de Egipto. El pueblo de Israel, en otro caso, el Señor lo estaba guardando, y creo que desde ahí el pueblo de Israel pudo ver cómo Dios tenía el cuidado de ellos, estaba pendiente de ellos, y creo que el guardarlos de cada una de las plagas significaba algo importante. Estudiábamos de que, ¿por qué no el Señor solamente sacó al pueblo de Israel y lo introdujo al desierto, a la tierra prometida que les había dicho que les daría? Sino que Él pudo demostrar, y según los estudios podemos demostrar lo que en este momento no, que cada plaga iba directamente dirigida a cada uno de los dioses de Egipto, de los egipcios, y Dios demostraba su poder y dejaba avergonzados a aquellos magos, a aquellos estudiosos en ese tiempo que querían destruir todo esto, y ellos decían, bueno, vamos a ver cómo salimos de esto, pero el Señor estuvo mostrando su realidad. Entonces es ahí donde vemos que el pueblo de Israel sale de Egipto, pero al principio el faraón decía, bueno, vayan solo los varones, pero no vaya su familia completa. Y vemos cómo el enemigo empezaba a moverse en ese sentido, ¿verdad? Y también después les dice, bueno, vayan todos ustedes, lleven a sus hijos, vayan con sus familias completas, pero dejen sus ganados, dejen sus posesiones, todo aquello que a ellos les había costado, eran sus pertenencias, el área financiera, por así decirlo, ¿verdad? Y vemos cómo al final Faraón les dice, bueno, en la última plaga, en donde los primogénitos mueren, él les dice, váyanse, llévense todo. Y vemos cómo al inicio el Señor les dice, ustedes van a salir, y no solamente van a salir de Egipto, sino que van a salir con una gracia que sus vecinos van a entregarles oro, van a entregarles sus pertenencias, y se cumple la palabra cuando ellos salen de Egipto, y dice que iban con las vecinas, y todo lo que ellas les pedían, ellos iban con las manos llenas, y podíamos ver cómo Dios
no solamente quiere verte bendecido a ti, sino que también quiere que toda tu familia le sirva al Señor. Quiere que el área financiera también esté sana en tu vida. Entonces estudiábamos cómo hemos dejado, ¿verdad? Que en la iglesia solo estemos viviendo eran 3 puntos, ¿verdad? Quizás estamos nosotros bien, pero nuestra familia no está bien, el área financiera no está bien. Y como el Señor quiere que cada una de estas cosas estén en plenitud y estén bien en nuestra vida. Y es a lo que somos llamados. Pero vemos cómo el enemigo ha ido atacando diferentes áreas. Esto es lo primero que veíamos. Sí. Lo segundo que estudiábamos en este programa era que cómo la nube de gloria del Señor iba con el pueblo de Israel. Iba una nube que los sacó, una columna de nube, iba una columna de fuego que los guiaba, la voz de Dios que los guiaba, no solamente como muchos en verdad, solo les daba sombra, no solo les daba luz, sino que los guiaba, marcaba el camino y les decía por aquí de ir. Y es tan importante el poder ver la presencia de Dios en la vida de cada uno de ellos, pero como muchos a veces nos pasa, caemos en renegar, caemos en quejarnos, y hemos escuchado muchas veces el pueblo de Israel se quejaba, como el pueblo de Israel en diversos momentos siempre había una queja o había aquello de volver al pasado. Pensaban que antes estaban bien. Y entonces podíamos leer en la palabra cómo el pueblo de Israel miraba todo esto y podían ver la mano del Señor sobre sus vidas, pero sus pensamientos estaban en el pasado. Y creo que es algo que nos sucede muy a menudo. El Señor nos manda a ver lo que Él tiene prometido para nosotros, pero como estamos, por ejemplo, estamos tan enfocados no nos enfocamos en lo que Dios ha declarado en nuestra vida, estamos enfocados en aquello que perdimos, estamos enfocados en aquello, bueno, yo estuve mejor antes que ahora, antes tenía esto, antes tenía aquello. Entonces empezamos a retroceder, no hay un avance en nuestras vidas y creo que nuestra mirada no está en el enfoque que tiene que estar. Y el día de hoy queremos estudiar algo nuevo, un tema nuevo. Es tan interesante, pastora, lo que dices, y mientras hablabas es tan bonito refrescar nuestra memoria, porque si entendemos la manifestación de Dios a través del pueblo de Israel y vemos el orden, si alguien puede repetir en su hogar, Dios es un Dios de orden. Por tanto, cada manifestación que Dios tuvo en el proceso del pueblo de Israel, tenemos que entender que el pueblo de Israel estuvo cautivo por 430 años, lo que indica que la generación que entró a Egipto no fue la generación que salió de Egipto. Por tanto, el mismo Moisés dijo, la promesa se va a cumplir, la promesa de José. Por tanto, los huesos de José también salieron de Egipto, pero sus huesos, no su vida. Por tanto, vemos la generación que sale ahora del pueblo de Egipto, y como dice la pastora, inmediatamente después de esta liberación, es un tema que fuera bonito algún día platicarlo, pastora, el tema de lo que tú decías, los dioses. Cada plaga fue un acto simbólico de parte de Dios directo a un pueblo pagano que no le recibía. Y a veces nosotros, y este no es el tema, solo estamos dando un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando. Estamos dando una serie del pueblo de Israel, de Egipto a la tierra prometida. Es una pequeña serie donde estamos estudiando su trayectoria. Ellos, ya hablamos de cómo llegaron a la tierra de Egipto, cómo salieron, hablamos ya de los primeros 2 milagros, que fue lo que la pastora decía, la columna de nube, la columna de fuego, y lo que todos conocemos muy bien, el mar rojo. Pero fuera algo bien interesante que podamos pensar, pastora, mira esto. Muchos de nosotros pensamos de que lo que Dios hizo para avergonzar los dioses de los egipcios, de que Dios lo hizo para avergonzar a los egipcios. Y yo tengo una pequeña teoría, es algo que hemos platicado. Yo no considero que que Dios
esté haciendo una gran manifestación de este nivel, de este grado, para avergonzar a personas que realmente no eran llamados. O sea, tenemos que entender de que el plan de Dios era con los de Israel, su pueblo, su gente, ¿sí? Entonces será, y eso es algo que vamos a hablar más adelante. Deberíamos de haberlo hablado quizás en el principio por la línea de tiempo, pero como es muy amplio, lo vamos a dejar para más tarde. Pero tenemos que entender de que Dios no avergonzó a los dioses de Egipto por los egipcios. Dios avergonzó a los dioses de Egipto por los judíos, los israelitas. Porque si algo entendemos de que ellos ya habían adoptado la cultura y las creencias, por eso terminaron siendo esclavos, porque adoptaron algo que no les pertenecía a ellos. Por tanto, Dios se manifiesta al pueblo de los egipcios y avergüenza a sus dioses, no para que los egipcios digan creemos en Dios, porque el mismo faraón duró, no sabemos si fueron media hora, 1 hora, 10 horas, que dijo, uy, tu Dios, tu Jehová, ahora sí lo conozco. Se le pasó, búsquenlos y mátenlos. El plan no era que los egipcios se convirtieran, el plan era de que estos israelitas recapaciten y entiendan, yo soy el único Dios, yo soy Jehová. Qué interesante, eso lo vamos a hablar más adelante. Pero si volvemos a lo que la pastora nos decía, esta línea de tiempo, donde el Señor se está manifestando en el pueblo de Israel, ahora después de pasar el mar rojo. De pasar el mar rojo y de ser libres. Porque es bien interesante, cuando somos libres, viene a nuestras vidas lo que es la columna de nube y la columna de fuego, que representa su voz, representa su compañía, representa su guianza, representa alumbramiento, luz, y representa que jamás se apartará de nosotros. Es lo que dice la palabra acerca de la columna de nube y la columna de fuego. 5 cosas: la voz, compañía, guianza, luz, alumbramiento, algo que nunca se apartará de nosotros. Entonces, después que ellos tienen ahora este nivel de compañía con el Señor, ahora podemos ver de que es bien interesante. Estamos solamente resumiendo, vamos a entrar al tema, pero es bien interesante, pastora, de que, y todos los que nos escuchan, que el pueblo de Israel tenía otra ruta que no era el Mar Rojo, y era la tierra de los filisteos. O sea, había otra opción vía tierra, vía lo normal, vía lo adecuado, vía lo que hace sentido, vía lo que nosotros podemos ver más posible. Pero si algo Dios entendió, miren esto, si algo Dios entendió, es de que si Él lo hacía de esa manera, puede ser que estos israelitas, que estos judíos, por falta de fe, caigan otra vez en las manos de otro pueblo, aceptar su cultura, porque no entendían de que Dios era capaz. Miren esto, esto es para alguien, yo creo que esto le va a hablar a la vida de alguien. A veces Dios no permite que vayamos por el camino que nosotros pretendemos ser el más adecuado, el más fácil, el más, ¿cómo otra palabra? Ayúdame. Nuestro mejor plan. Nuestro mejor plan, lo que pensamos que es lo más adecuado, ¿verdad? Así es. Pero no lo permite de esa manera, porque puede ser que en esa trayectoria nosotros nos olvidemos de Él. Porque imagínate un minuto, pensemos esto, si Dios hubiera permitido que el pueblo de Israel fuera por la tierra de los filisteos, y le falta agua, y le falta comida, ¿qué hacen los chulos? Inmediatamente se hacen como los filisteos solo para poder comer y beber. ¿Sí? Entonces ahora viene Dios y planta una nueva trayectoria, la cual la columna de nube y la columna de fuego los guía, y eso es lo que todos conocemos, el Mar Rojo. Bueno, hoy empezamos. Seguimos con la tercera parte de esta pequeña enseñanza, el pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida. Si alguien pregunta, pastores, ¿por qué estamos aprendiendo acerca del pueblo de Israel? Una historia que conocemos. El problema es de que hemos leído la historia de Israel como que si habla de Israel, cuando no entendemos de que cuando leemos la historia de Israel, habla de nosotros. Cada uno de nosotros hemos vivido un cautiverio, hemos vivido cautivos, esclavos a algo que no nos pertenece, pero por temor hemos decidido adoptar cosas. Hay mucha gente que tiene temor de la crítica, temor de que no te acepten, temor de que van a decir, te van a criticar, te van a juzgar, temor de que no va a funcionar. Por tanto, adoptamos la cultura que nunca fue creada para ser nuestra y quedamos cautivos y esclavos de ese
estilo de vida, este estilo de vida a lo que le podemos llamar mundo, no mundo como la tierra y el globo terrestre, porque todos nacimos aquí, sino mundo a lo que el Señor le llama este siglo, el siglo, el siglo. Si algo nosotros hemos corregido es de que Satanás no es el Dios de esta tierra, tenemos que corregir eso, jamás lo es, jamás lo será. Él no puso un centavo para crear esto, por tanto no le pertenece a Él. Lo que la Biblia sí nos lleva es de que Él es el que gobierna este siglo. Por tanto, siglo se refiere a tiempo. Hay un tiempo el cual estamos viviendo donde somos fácilmente contaminados. La cultura, el tiempo, el siglo que estamos viviendo es fácilmente agradable a que seamos contaminados. Por tanto, lo que antes le llamábamos mal, ahora le llamamos aceptado. Es aceptable. Pastor, es que es aceptable, es aceptable. Eso es ser contaminados por un siglo, un tiempo que no nos pertenece. Por tanto, tenemos que entender que cuando hablamos del pueblo de Israel, realmente estamos hablando de nuestras vidas. Egipto fue simbólico al siglo. Egipto fue simbólico al siglo. Aquí iban a tener de todo, supuestamente. Aquí iban a tener de todo, van a comer, van a beber, una tierra protegida, etcétera, etcétera. Cuando el tiempo pasó, fueron de ser civiles, ser personas que, ¿qué palabra podemos poner ahí? Personas que vivían en un lugar, civiles, que vivían en ese lugar, ahora ser esclavos. Y algo que el enemigo trabaja a través de su siglo, desde el tiempo de maldad, el tiempo de perdición, es de que al principio todo va a parecer como que todo va bien. O sea, vas a adoptar ese estilo de vida solo para ser parte de, para poder pasar y no vivir tantas luchas, tantas pruebas, tribulaciones. Pero lo que no entendemos es de que vas a empezar a ser parte y vas a terminar siendo un esclavo. Por tanto, el pueblo de Israel en su esclavitud, Dios hace lo que conocemos, las plagas, para avergonzar a este siglo, avergonzar el siglo, para que nosotros entendamos. Yo creo que esto está bueno, ¿sí o no? Amén. Yo creo que si hay alguien con entendimiento, se está gozando, porque esta es revelación. Entonces, Dios a través de sus plagas, y cada plaga representaba un Dios, por tanto, cada plaga que el Señor envió para avergonzar a los dioses de este siglo, pueblo de Egipto, este siglo, fue para que recapacitara un pueblo que no pertenecía ahí, pero tenía un llamado. Así es. Qué bonito. Qué bonito. ¿Sí? Sí. Ahí vamos a tener que mirar esta programación y aprender también nosotros, porque esto es algo que Dios está hablando ahora mismo. Entonces tenemos que entender de que cuando hablamos de este tema, este estudio, estamos hablando de nosotros, queridos, estamos hablando del pueblo cristiano, que estamos viviendo en un siglo, un tiempo en el cual es fácilmente nosotros ser contaminados, y no contaminados como dicen algunos, es que la Biblia dice que no importa lo que yo toque, mira, no es contaminado de una manera que me va a poseer inmediatamente, sino lo que le llamábamos malo antes, vamos a empezar a decir es aceptable, después diremos es bueno, después seremos parte de, y terminaremos siendo esclavos. Dios viene, hace lo que hace, produce el mar rojo. Queremos ir a la línea de tiempo, no queremos hablar de lo que hablamos la programación pasada, pero esto fue bien bonito y fuera bueno que alguien lo entienda. Alguien tiene que entender esto. Si estás viendo la programación a través de la televisión y dices no la entendí muy bien, puedes ir al Facebook siempre como Herano TV y poder verlo una y otra vez hasta que entiendas lo que Dios nos quiere revelar a través del tiempo del pueblo de Israel, la línea de tiempo del pueblo de Israel, para que nosotros podamos entender por qué pasamos lo que nosotros pasamos. Muy bien, ocurre la columna de nube, columna de fuego, obviamente determina la columna de nube, la columna de fuego, una trayectoria, un camino. Los lleva al Mar Rojo. En el Mar Rojo Dios le habla, le dicen anden, caminen, dejen de pedir, solo marchen. Marcharon, levantaron la vara. ¿Y qué pasó? El mar se abrió. Cruzaron en seco. Todos conocemos la historia. El mar se cierra, los enemigos mueren. Cuando ya están al otro lado, empieza el júbilo. Empieza la fiesta. Empieza la celebración. Y empieza ahora el pueblo de Israel a entrar en una celebración, literalmente. Si alguien dice, ¿dónde están pastores? Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15 empieza ahora el pueblo de Israel a entrar en una fiesta y un regocijo de una manera sobrenatural. Pero en este tiempo están tomando una trayectoria de 3 días. Si alguien puede decir 3 días, si alguien entiende lo simbólico del tercer día, podemos entender algo poderoso, pero no podemos meter ahí mucho porque el tiempo está avanzando. 3 días caminaron y al llegar el tercer día llegan a una tierra en la cual encuentran un cuerpo de agua, un oasis, pero
lleva por llamado este lugar, lleva por nombre Mara. Mara. Así es. Y aquí queremos enfocar esta programación. Después de la celebración del milagro que recibimos, después de la celebración de lo grandioso que recibimos, ahora festejamos por la celebración, pero ya pasaron 3 días. Sí. Y es bien interesante, pastora, porque a ellos se les produjo una sed. Ellos tuvieron sed, pero todos entendemos que cuando hay una fiesta, una celebración, pues va a producir sed. Sí. Están brincando, hay panderos, hay júbilo, están cantando. Y el festejar, yo quiero que alguien entienda esto, el festejar la victoria de ayer provocó en ellos una necesidad hoy. El festejar la victoria de ayer provocó en ellos una necesidad hoy. No avancemos más de ahí sin decir esto. No podemos vivir de glorias viejas. Sí. Hay muchas personas que conocemos de que solo platican de gloria. Es que hace 10 años, hace 5 años, el año pasado, hace 6 meses, hace 3 meses, hace un mes. Y usualmente nosotros tratamos de aferrarnos a lo que Dios hizo ayer. Si algo tenemos que entender, y esto lo digo por favor, escuchen muy claro. Si algo tenemos que entender es de que jamás debemos de ser mal agradecidos. Nunca debemos ser hijos mal agradecidos. Por tanto, mi agradecimiento es el mismo del milagro que hizo Él hace 10 años, hace un año, hace un mes. O sea, mi agradecimiento es total. Pero yo no vivo por lo que Él hizo hace 10 años. O sea, si hay agradecimiento, y sí estoy aquí por lo que Él hizo hace 10 años, pero no me aferro al milagro de ayer porque yo creo que es el mismo Dios de hoy. Amén. Por tanto, el festejar el milagro de ayer, del mar abierto, provocó en ellos, una necesidad a la cual llamamos sed. Así es. Y tuvieron sed. Y si podemos leer para tener contexto bíblico, Éxodo capítulo 15, versículo 23 al 26. Y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Amargas. Por eso le pusieron de nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Paremos ahí. Vamos a seguir leyendo, perdón, pastora, que te pare ahí en seco. El pueblo de Israel entra ahora el pueblo entra en una sed, llega a un lugar llamado Mara, y esas aguas eran amargas. Y la palabra dice, por eso su nombre es Mara. Y esta palabra es muy conocida porque si la podemos encontrar en el libro de Ruth, en la misma Noemí, ella pasando una situación quebrantante en el punto donde está perdiéndolo absolutamente todo. Dice, ya no me llamen Noemí, ya en adelante, llámenme Mara. ¿Por qué? Porque la amargura, ¿cómo es que dice? Porque se ha vuelto Jehová contra mí, dice ella, y en gran amargura está mi alma. Ahí está, palabra por palabra. Entonces miren el nivel en el cual ahora este personaje está moviendo. Y ella misma dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Entonces la representación del nombre por sí mismo es símbolo, una circunstancia. Esto es la amargura. Muy bien. Si simplemente podemos pausar porque obviamente Moisés recibe una palabra de Dios en el punto donde el pueblo está en un lugar de amargura. Y a mí me encanta leer la Biblia en contexto de tiempo, en lo escatológico, ver los tiempos, la historia, cómo las cosas se movían. Me encanta verlo así para entender mejor cómo Dios quiere revelarnos su palabra. Por tanto, tenemos que entender esto. La amargura del pueblo de Israel vino después del gran milagro del Mar Rojo y antes del maná. La amargura es entre medio del gran milagro y el gran propósito. No la gran promesa, la promesa ya sabemos cuál era, el propósito. Si alguien dice, ¿por qué propósito? Lo suelto de una vez porque ya lo solté. El propósito de que el pueblo de Israel fuera por el desierto es para que no comieran y dependieran de nadie más, solamente de lo que caía del cielo, el maná. Si tenemos tiempo, explicamos el maná. ¿Qué es el maná?
El maná no solamente son semillas y un producto en el cual pueden comer, un producto sin levadura, no solamente es eso. Hay más acerca del maná, la representación del maná en el desierto. Entonces, antes del maná, amargura. Después del gran milagro, amargura. ¿Por qué será que después del gran milagro que nos hace saber, wow, Dios está conmigo, y el gran propósito, por qué Dios nos está haciendo pasar por ese proceso, ahí entre medio hay una circunstancia difícil, a lo cual puede producir en nosotros lo que le llamamos amargura? Es bien interesante porque la palabra amargura esperamos no aburrir a nadie. Si algo queremos es ministrar esta palabra, pero queremos provocar un contexto educativo. Porque de qué vale solamente decir cosas y que digan amén, pero no entiendan y no se eduquen. Yo tengo una gran, no sé si estoy mal yo, pastora, creo que compartimos esto, donde podemos decir que no es nuestro amén que le presentamos a la circunstancia, es lo que aprendimos. Así es. Creo que sí, está bien eso o no. O sea, no es nuestro amén. Es que viene el problema, pero a lo que el pastor predicó ayer, yo dije amén. Muy bien, pero eso no significa lo suficiente. Es lo que aprendiste y tienes grabado en tu corazón, en tu mente y en tu alma y en tu espíritu, de lo que tú absorbiste de la enseñanza, que tú le puedes decir a cualquier problema, escrito está. Lo que yo aprendí, escrito está. Así es. Y esa base, ese fundamento educativo bíblico, puede ser milagros. Por tanto, la amargura viene dos traducciones de amargura, la traducción del diccionario y la traducción del hebreo. ¿Por qué la traducción del hebreo? Porque es como se escribió la palabra amargura. Tenemos que entender en el contexto en el cual la Biblia es escrita, es hebreo, griego, y se maneja en el lenguaje entre medio del arameo. Por tanto, tenemos que entender que estos lenguajes están muy lejanos del español, por tanto tienen que llevar mucha traducción. Por tanto, en el lenguaje español dice, la amargura es sentimiento duradero, un sentimiento duradero de frustración, resentimientos o tristeza. Bueno, vamos a leerlo otra vez. La amargura es un sentimiento duradero de frustración, resentimientos o tristeza. Frustración, resentimiento, tristeza, especialmente por haber sufrido una disolución o una injusticia. Bueno, entonces el pueblo de Israel, en el momento que se encuentra en la tierra de Mara y está en ese momento de amargura, dice, no, la palabra no dice que ellos eran amargos, sino que el lugar donde ellos estaban tenía un nombre que representaba amargura. Por tanto, muchos de nosotros no es de que seamos amargos, sino es la situación que estamos viviendo que está interpretando en nosotros una amargura sobrenatural. Y eso es bueno repetirlo. No significa que estés viviendo un tiempo de amargura, tú eres la amargura. No, la amargura está en el lugar y la situación que estás viviendo. Por tanto, te va a querer influenciar amargura. Por tanto, ellos mismos dijeron, no podemos beber de esto, porque estas aguas son amargas. ¿Por qué? Bueno, en el momento que el pueblo de Israel se encuentra en la situación de amargura, podemos decir que fue por disolución o injusticia, o quizás las dos de las manos. O sea, una disolución de parte de Dios donde esto no es lo que pensábamos, y una injusticia donde Dios diga, esto no es lo que merecemos. Mejor nos hubiéramos habido quedado en Egipto. Es ahí donde ellos empiezan a ver como una injusticia. Bueno, entonces si vemos ahora la palabra amargura en lo que es el diccionario hebreo de la Biblia, dice furia, crueldad, afligir, un lloro continuo, causar amargura, y esta es nuestra favorita, gotera de agua continua. Yo no sé cuántos de nosotros hemos vivido una gotera. Si alguien tiene techo de lámina, pues bienvenido seas, porque entiendes esto al pie de la letra. Pero muchos de nosotros hemos vivido momentos donde el techo es de lámina y hay hoyitos. Muchos de esos hoyitos pues provocados por varias situaciones, pues un clavo o otras cosas. Y cuando llueve, usualmente empieza una gotera a caer. Había una muerte. En forma de castigo. Si no estoy mal, era una muerte romana. Era un juicio de la justicia romana. Y este castigo, como dices, pastora, se ejecutaba en los peores criminales, en los que habían cometido el peor crimen. Y en ellos
se les ataba la cabeza, se les ataba el cuerpo, en el cual no podían ni mover la cabeza, estaban completamente sujetos en su cuello, su cabeza, y ponían sobre ellos una gotera. No sé si los afeitaban la cabeza o no, no tengo contexto, por tanto no puedo inventar nada. Pero lo que sí sabemos de que ponían una gotera encima de ellos a una cierta distancia para que provoque un impacto, y una gota de agua, no una gota de hielo, una gota de agua, al cierto tiempo de ser continua, empezaba a provocar en el ser humano un hoyo, y este hoyo llegaba al cráneo y del cráneo al cerebro. Y dice la historia, dice historia, que esta era la muerte más cruel registrada en toda la historia. No había muerte más cruel por la lentitud y el dolor constante. Es un dolor que no te mataba, pero te frustraba, no podías aguantarlo y morías por el dolor, no por el daño en sí al cuerpo. Y qué fuerte eso. Entonces, si podemos entender lo que la Biblia nos quiere enseñar acerca de la amargura, es de que es una muerte, es una gotera continua, porque eso es lo que dice la definición, sentimiento duradero. Es una gotera continua que con el tiempo te va a empezar a provocar un dolor y un sufrimiento y una frustración que va a empezar a matar realmente quién tú eres. Por tanto, el pueblo de Israel está viviendo este lugar de amargura, de sufrimiento, de dolor, de injusticia, de duda. Y es ahí donde empieza, obviamente, lo que conocemos, y fuimos traídos hasta aquí, y ni agua hay para con nosotros. Está en los versículos anteriores. Sí. O sea, estamos aquí, no hay agua para nosotros. Y Jehová habla a Moisés. Y nos quedamos en donde decía, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó también. Les recuerdo a cada uno que nos escucha, estamos estudiando la línea de tiempo completa del pueblo de Israel al llegar a Egipto y al llegar a su final, digamos, del estudio, la tierra prometida. Aquí estamos en el tercer milagro así extravagante, así había muchos milagros pequeños, no pequeños porque no hay milagros pequeños, sino ustedes me entienden, el milagro en el cual nosotros decimos, wow, algo sucedió, un milagro que la Biblia marca. Bueno, se encuentran ellos lo que hablamos en Mara, aguas amargas. El pueblo murmuró. Y Moisés dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y el Señor les reveló a Moisés un árbol, y que este árbol lo arranquen y que lo echen en aquello que está amargo. Dice la palabra que las aguas se convirtieron, o las aguas se endulzaron. Bueno, mira, yo creo que aprendemos algo, juntos todos. Las aguas se endulzaron a través de un árbol puesto en las aguas. Si nosotros podemos entender lo que este árbol simbólicamente nos enseña, el árbol, y creo que para todos esto es muy, muy obvio, representa una cosa en lo obvio, que es vida. O sea, el árbol es el símbolo de la naturaleza que simboliza la vida. Pero lo que no entendemos desde años atrás, Jehová nos vino hablando de un acto que iba a suceder. Hay muchos actos simbólicos que nos preparaban para lo que un día iba a suceder. El árbol, representando vida, también representaba un madero. Así es. Y si nosotros podemos entender de que el madero representa una sola cosa, es el madero de la cruz del Calvario. Y ese madero de la cruz del Calvario simboliza una cosa, y es la victoria en absolutamente todo. Así es. Donde Cristo venció la muerte, venció enfermedad, venció
cualquier juicio sobre nosotros, donde todo fue vencido, donde el enemigo fue avergonzado, derrotado, humillado, pateado, golpeado, bateado, no sé qué más puede inventar, donde él fue vencido en todas las áreas. Entonces, cada vez que en lo simbólico hablamos del madero, ¿qué recordamos? La victoria. El sacrificio. La victoria, el sacrificio, la victoria, el sacrificio, la victoria, el sacrificio. Amén. Entonces, ahora que Moisés recibe esta palabra de parte de Dios y le dice el Señor, toma este árbol que representa vida, pero vida a través del madero, porque si algo Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Pero esta vida y vida en abundancia, Cristo no nos las dio en su nacimiento. Cristo nos las dio a través de esa cruz y su poderosísima resurrección. Amén. Entonces tenemos que entender de que si el árbol representa vida es porque representa el madero. Y el madero representa aquel instrumento el cual Cristo utilizó para vencer, resucitar al tercer día y darnos la vida y la vida en abundancia. Entonces cuando viene Jehová y habla a Moisés, dice, toma de este árbol que representa el madero, por tanto representa vida, y ponlo en lo que está amargo. Dice la palabra que todo se endulzó. A mí me encanta la Biblia porque la Biblia nos lleva a entender a Dios. Yo no sé si estoy mal, pastora. Sí. Las aguas cambiaron en su cuerpo, en su textura, en su H2O. Eran las mismas aguas. No dice que el árbol tocó las aguas y ocurrió una desaparición de agua y agua fresca cayó. No. O sea, fueron las mismas aguas, pero con un componente especial. Así es. El madero. Algo que podía venir a mi mente es de que el tener sed, no sé si, bueno, todos hemos experimentado momentos en nuestra carne, ¿verdad? En que tenemos sed. Sí, y sí, es sí. algo bien duro, ¿verdad? Es bien difícil. Yo siempre les comento a la iglesia que en los primeros meses donde nosotros nos vinimos a vivir aquí, y es algo tan gracioso. Cuéntalo. Estábamos viviendo aquí en La Gomera, pero no habíamos experimentado de que aquí todo lo cierran Primer día que nos temprano. mudamos. En el primer día que nos mudamos, y estábamos envueltas de arreglar, de acomodar, de poner Desempacar bonito, todo. desempacar, y cuando nos dimos cuenta ya eran las 11 de la Ajá, noche o ajá. 11:30, y como aquí el clima no es tan, nos dio una sed inmensa. Sí. Y ahí nos acordamos que no teníamos agua, entonces salimos a comprar agua y no había ningún lugar en donde nosotros pudiéramos encontrar agua para beber. Y algo que nosotros decíamos, bueno, ¿a quién conocemos? Todavía no teníamos a quién. ¿Y a quién vamos a Nadie levantar a conocíamos. esta hora? Entonces experimentamos el irnos a dormir sin tomar agua pura. Y fue una etapa bien difícil. Pero cuando nosotros vemos la palabra sed, y venía a mi mente esto, es necesario que nosotros pasemos esto, porque la fuente inagotable de esto es el Señor. Nosotros siempre tenemos que beber de esa fuente inagotable. Y creo que en el Salmo 42 es un salmo que mucho me gusta cuando dice, ¿verdad? El salmista, mi alma tiene sed de ti. Creo que en cualquier proceso de nuestra vida, después de una victoria, Sí. en un proceso difícil, porque yo creo que aún más después de una victoria tiene que haber hambre y sed en nosotros, no Debería ser solamente así, en el 100%. momento del proceso, Buenísimo, buenísimo. sino que después de la victoria creo que no solamente tiene que haber un agradecimiento, sino que tiene que haber más hambre y sed de ti. Buenísimo. ¿Por qué? Porque creo que ahora conocemos más su Buenísimo, poder, muy ahora bien. conocemos más su poder. Tan cierto. Y algo tan poderoso es de que la sed en sí, ¿verdad? En nosotros representa una necesidad constante. Y no solamente lo que decíamos, ¿verdad? Hablábamos acerca de la amargura y cómo la amargura viene a afectar nuestras vidas, a marcar, ¿verdad? Como dice que es un sentimiento duradero, constante, ¿verdad? Sino que ante todo esto, como tú lo decías, la amargura no la podemos a veces ver. Estamos en un ambiente rodeado que quiere venir a afectar tu vida, llenarte de amargura. Y algo tan importante que hablábamos en un oasis el día de ayer era de, nosotros le llamamos oasis a los grupos familiares o Sí, células. muy bueno. Y hablábamos acerca de algo, hablábamos de la fe.
y muchos compartían su testimonio, aportaban comentarios, y al escuchar todo esto, unos decían, bueno, yo antes pensaba de esta manera, donde Sí. yo decía al Señor, bueno, ¿por qué es que cuando yo no buscaba de Dios, cuando yo estaba en el mundo, no tenía pruebas, no tenía luchas, todo me iba bien? Entonces nosotros platicábamos y decíamos, ¿por qué para la gente es tan fácil decir antes de Dios todo estaba bien? Y caemos a lo del pueblo de Israel. Sí. Ellos decían, bueno, en Egipto nosotros estábamos mejor, pero Sí. si vamos a algo tan importante, y a veces yo decía, bueno, Señor, ¿por qué es tan fácil para la gente pensar esto? Ahora el pueblo de Israel tenía más cerca a Dios. Antes no tenían el experimentar esos milagros, no conocían a Dios, pero creo que a veces nosotros valorizamos más el tener cosas que el tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Buenísimo, buenísimo. Estamos tan acostumbrados a la vida normal, estamos tan Ajá. acostumbrados al tener, que Cotidiano. no nos falte nada en lo cotidiano, pero creo que tenemos tan en poco que nos falte la presencia de Dios y su guianza. Qué fuerte. Y creo que por eso el salmista decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. Oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y él dice, bueno, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Y fueron mis llantos, mis súplicas. Y vemos cómo él empieza a decir todo esto en medio de una situación que desconocemos, ¿verdad? No está hablando de un agua en sí, está hablando de él, porque dice, mi alma tiene sed de ti. Y fíjate que en la palabra podemos ver también que dice que en aquellos tiempos la gente va a tener hambre y va a tener sed de escuchar la palabra del Señor. Sí. Y también leemos en Mateo 5:6 donde dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, hay alguien que puede saciar nuestra fe, hay alguien que puede darnos esa llenura, no solamente del comer y el beber, pero creo que estamos yéndonos a otras fuentes o por otros lados. Oh, buenísimo, buenísimo. Yo creo, pastora, que ahí es donde, qué tremendo que Dios te revele eso, porque es tan bonito. Y si me permite solo apuntar otra vez lo que dijiste, a veces estamos tan acostumbrados a lo cotidiano, Sí. a lo que estamos acostumbrados, perdón por Sí, repetir nuestras la misma palabra, comodidades. ni acomodados, porque el pueblo de Sí. Israel nunca estuvo acomodado, No. sino estaban acostumbrados, no acomodados, porque nunca lo Exacto. estuvieron acostumbrados a su vida cotidiana, a lo que tenían, a lo de siempre. Sí. Y llega el punto que nosotros, si nos dejamos contaminar por este siglo, Exacto. si podemos cambiar la palabra, el mundo, porque el famoso chiste de los ateos, los que no creen en Dios, los cristianos se creen que son de Marte. Bueno, no es de que seamos de Marte, sino de que no somos realmente del mundo. Pero cuando hablamos del mundo, hablamos del siglo, porque aquí nacimos. Si Cristo no viene por nosotros, aquí morimos. O sea, nuestros huesos se van a quedar aquí. Pero tenemos que entender de que no pertenecemos al siglo. Así es. Bueno, y hay un estudio profundísimo y una cosa muy fuerte, porque eso lo podemos comprobar en el huerto del Edén, pero no nos metemos a eso. Alguien dice, pastor, ¿seguro que dice lo que dice? Muy cierto que sé lo que digo, huerto del Edén. Si vamos al huerto del Edén, pero no nos metemos a eso. Si no, me voy por otro lado. Pero vamos al punto, perdón, pastora, no sé qué me da, después me voy por otros lados. Si vamos al punto que tú dices, a veces nos acostumbramos, no es ni una comodidad. Hay gente que ni vive cómoda. Eso. O sea, No tiene lo necesario. fueran otros 20 pesos si alguien dice, es que vivo tan cómodo, mire todo lo que tengo. No, Ahí luchamos. Y es que tú les preguntas, bueno, ustedes antes eran multimillonarios, una salud inquebrantable. Antes no se enfermaban. No, ajá. Creo que Y todos decían, no teníamos eso. Pero una costumbre, no una comodidad. Entonces, refiriéndome o volviendo a decir, lo que tú decías, estamos en una mentalidad donde siempre y cuando tengamos lo que estamos acostumbrados, estamos bien. Pero si nos falta lo que estamos acostumbrados, no lo que nos acomoda, Sí. lo que estamos acostumbrados, y aunque tengamos la presencia de Dios, no estamos contentos. ¿Será que este es
el síndrome, El síndrome. no sé cómo llamarle, que le puede estar pasando al pueblo de Dios. Wow. Que podemos tener una presencia de Dios. Miren, nosotros en estos últimos 2-3 semanas hemos estado experimentando una presencia de Dios en la iglesia, porque el Señor lo prometió, sobrenatural, donde hemos ido, otras iglesias, invitaciones, cosas no por nosotros, sino por su presencia. Bueno, pero ¿será que la presencia de Dios es suficiente para un pueblo? Y me encanta, gracias pastora, por llevarnos a ese punto confrontante. ¿Será que la presencia de Dios es suficiente? ¿O nos hace falta lo que estamos acostumbrados? Y me encanta que ya no decimos acomodados, sí, porque muchos ni cómodos estamos, pero como estamos acostumbrados no podemos aceptar que su presencia sea suficiente. Porque si algo entendemos del pueblo de Israel, la presencia de Dios estaba con ellos. Sí. Y sí hubo sed, pero no era una sed que los iba a matar, porque no hay registro bíblico donde la sed mató a alguien. No lo hay. Si no era una sed como tú acabas de decir, pastora, era una sed que iba a llevar a que alguien se saciara. Así es. Alguien que beba. Por tanto, antes de poder llegar a ser, antes de acercarnos tanto a Cristo, tiene que haber una razón para acercarnos. Nadie se acerca a Cristo en su primer caminar, ya después de viejos, pues sí. En su primer caminar, nadie se acerca a Cristo solo por, me voy a acercar a Cristo. Voy a ver cómo es eso de vivir 100%, pero vamos a ver, nadie lo dice. Y si lo dice, no lo hace. Porque tiene que haber primero una sed. Y esta sed no es lo que muchos decimos, es que la gente con necesidad, ¿cómo busca a Dios? Yo conozco gente que tiene abundancia, pero tiene sed. Así es. Conocemos personalmente gente financieramente estables en todas las áreas, pero una sed increíble. Por tanto, la sed, qué bueno. Por tanto, la sed no es la ausencia de lo financiero y mucho menos la ausencia de la salud. Es la falta de algo que tienes adentro. Así es. Yo puedo tener salud y finanzas y tener sed. Y es ahí donde la sed es lo que nos lleva a algo muy importante, el madero. Y el madero que nos lleva a la vida y la vida eterna, el arrepentimiento y llegar ante Él y postrarnos y reconocer ese gran sacrificio que Él hizo. Y por ese sacrificio, lo que era amargo en mi vida ahora se vino a endulzar. Dios no tuvo que cambiarme, Dios tuvo que usarme. Y por eso yo no soy mucho de decir, Dios cambia a alguien, Dios cambia y cambia. ¿Y quién soy yo para pedirle a Dios que cambie a alguien? Dios usa a alguien, manifiéstate en alguien. ¿Por qué andamos pidiendo que Dios cambie como que Dios no puede utilizar lo que tenemos ya? Si algo la Biblia nos enseña en Génesis y en Hechos, es de que desde las tinieblas el Señor sacó la luz. Por tanto, miren qué bonito. Amén. El elemento que el Eterno usó en Génesis, lo explica en Hechos, para hacer luz. Uno, pues obviamente fue el poder de su voz. Pero dos, fueron las tinieblas, que todos pensaron que venía a acabar con todo. Por tanto, lo peor que nosotros podemos estar viviendo, con un poquito de sed y su voz, de eso peor puede ocurrir la mayor luz en nuestras vidas. Por tanto, no es Dios cambia a alguien, es Dios toca a alguien, manifiéstate en alguien, usa la vida de alguien, glorifícate en la vida de él. No es andar cambiando a la gente, es proclamar que en las tinieblas de alguien haya sed. Porque si algo creemos de que las aguas nunca fueron cambiadas, sino fue en las aguas que hubo el milagro, algo se renovó ahí adentro, algo sucedió. Y entonces ocurre el milagro. Pasemos de esto. ¿Qué ocurre después de que las aguas se endulzaron? Porque si algo entendemos, cuando tenemos sed y somos saciados, algo se nos presenta. Y aquí queremos terminar. Si algo nos dice, es de que estando en las aguas, Dios le presentó a Moisés, por tanto Moisés le presentó al pueblo las ordenanzas y los estatutos. Y en ese lugar fueron probados. 3 cosas. Ordenanzas, estatutos y la prueba. No prueba como nosotros llamamos prueba, sino prueba a ver si entendemos y aprendimos estas 2 cositas. Sí. Es bien interesante, pueblo de Dios, si vemos la línea de tiempo del pueblo de Israel, ocurre lo hermoso de la columna de nube, columna de fuego.
ocurre el cambio de dirección hacia el Mar Rojo. Todos conocemos lo que pasó en el Mar Rojo. Ocurre la fiesta, ocurre la sed. Ahora las aguas son endulzadas. Si algo Dios, ahora no va a ser momento de festejar. Uf, qué bonito. Porque es muy fácil festejar los milagros. Sí. Pero hay ciertos encuentros con Dios que no son para festejarlos, son para aprender y ser probados. Y algo tan, no sé, creo que todos hemos caído en el error de que creemos que ya conocemos cómo Dios se manifiesta, o que ya conocemos cómo Dios, ya conocemos cómo Dios va a actuar. Sí, y a veces sí. también caemos en el error de saber y querer pretender que queremos que Dios actúe conforme nosotros ya hemos pensado. Y algo tan importante, que nosotros a veces quisiéramos que el tiempo fuera más largo, Sí, Dios mío. pero algo que venía a mi mente es en el momento, y yo sé que vamos a terminar, No, dale, tenemos tiempo. era el de la mujer samaritana, Buenísimo. y en donde vemos que hay una necesidad de sed, Sed. pero vemos que el maestro en esta ocasión le dice, dame de beber. Pero como tú decías hace un instante, ¿qué quería el Señor hacer en la vida de esta mujer? Esta mujer quizá decía, bueno, yo ya estoy acostumbrada a esta vida. Creo que esto me tocó vivir y así ya he salido yo adelante, ¿verdad? Ya la conocían, ya sabían quién era. Su reputación. Pero viene el maestro, y yo creo que el maestro viene a tu vida en esta hora. Yo puedo sentirlo en mi corazón como muchos están recibiendo esta palabra. Muy bueno. Y el Señor, con todo el amor, sin querer provocar algo diferente en la vida de ella, le dice, dame de beber. Y la mujer le dice, ¿verdad? Bueno, no tienes con qué sacarla, ¿verdad? Del pozo, y de dónde. El Señor estaba creando una oportunidad en la vida de esta mujer, y en lo que ellos entablan la plática, Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Creo que la mujer tenía en su mente un plan, bueno, este hombre quiere platicar conmigo, yo le voy a dar de beber, este hombre parece profeta, pero ella no sabía lo que iba a acontecer después de ese momento en su vida. Saciada. Es bien bonito, pastora, porque en el momento que Jesús dice, dame de beber, es donde vamos a lo simbólico, Sí. como que por otra palabra, no es la palabra correcta, es a lo oculto, Así es. a lo revelado, donde Él vino a declarar en ella su necesidad. Sí. Cristo Creo que- no necesitaba beber. Él vino a decir las palabras que ella no podía decir, Exactamente. porque era una mujer samaritana y no No podía solamente tener ningún eso. vínculo, conexión, acercamiento o palabra, conversión con un judío. Por tanto le dijo a ella, dame de beber. Ella dijo, oye, ¿verdad? Entre nosotros no puede haber esta conversación entre judío y samaritano, y es ahí donde Dios viene y le revela. Es de que yo vine a revelar en ti lo que necesitas de mí. Si bebes de mí, jamás tendrás sed. Y es tan poderoso que el pueblo de Israel, cada momento que miraban una manifestación diferente de Dios en su vida, conocían más al Señor. Y Sí. había una oportunidad de poder experimentar la presencia del Señor en Bonito. sus vidas. Y el Señor le dice algo poderoso aquí: yo le daré de una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces la mujer le dice, Señor, dame de esa agua. Y algo tan poderoso ahí mismo en Éxodo, cuando tú dices, ¿verdad?, que te terminan de hablar y Moisés le da las ordenanzas, los Ajá. estatutos, y ahí ellos fueron probados. Más Fueron adelante, probados. en el verso 27 dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Poderoso. ¿Qué proceso? Mira, adelantito estaba Elim, un lugar donde habían 12 fuentes y 70 palmeras. Es que la palmera representa algo tan poderoso también, a Sí. diferencia del agua. Y acampar en un lugar así, donde hay agua, donde el significado de la palmera, algo firme, algo que demuestra, ¿verdad? El Señor dice que seamos, ¿verdad? Así también. Poderoso. Porque ¿Cómo? si algo representa una palmera, uno que no pertenece a ningún desierto.
Porque la palmera es, si vamos al ambiente profético, la palmera es el símbolo profético de que estás cerca del agua. Donde hay palmera, es un símbolo profético, estás cerca del agua. Por tanto, cada persona que va al mar y empieza a manejar la carretera y empieza a ver palmeras, ¿qué dicen, pastora? Estamos cerca del mar, estamos llegando a la playa. Por tanto, en lo profético, en lo espiritual, cuando leemos 70 palmeras, estamos leyendo un símbolo profético que se puede ver de lejos la palmera. No puedes ver el agua por la vista, el ángulo, pero mira la palmera te representa, estás cerca. Pero ellos primero tuvieron que hacer una parada en un lugar donde fueran saciados. Porque es aquí, estas 12 fuentes no dieron de beber o no saciaron la necesidad. Fueron de bendición más adelante. Esta fue la añadidura. Las 12 fue la añadidura. Ellos bebieron de las aguas de Mara. Ellos fueron saciados a través del milagro producido por el árbol, representación de vida, madero, representación del sacrificio, victoria, representación de pago, representación de que todo está hecho en nuestras vidas. Y ahí somos saciados. Y el caminar ahora, ¿qué representaba? Palmas, símbolo profético, y aguas, cuerpos de aguas, donde ya no iba a faltar en ellos algo, porque fueron, ¿qué? Probados. Miren, si algo podemos hablar para poder terminar, en la próxima programación, les recuerdo, todo lunes y todo viernes, estamos aquí en el canal 15 de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Pero la próxima programación queremos hablar acerca de la revelación en el maná. La revelación en el maná. ¿Qué pasa con el maná? ¿Qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa en el tiempo en el cual el pueblo está consumiendo maná? Así es. ¿Y qué es el maná? Bueno, ¿y cuándo llegó el maná? En muchas áreas. Vamos a hablar acerca del maná y el tiempo. Pero si algo podemos terminar en esta hora, uno, queremos orar y bendecir tu vida. Amén. Si Dios pone una palabra que pueda ser soltada por este medio para bendecir tu vida y tu hogar. Pero si algo que te queremos decir es de que es en tus peores momentos. A mí me encanta mucho siempre hablar acerca de cuando pensamos que la tormenta terminó. Muchos de nosotros somos como Pablo, pensamos que la tormenta terminó. Llegamos a un lugar donde decimos, ay, aquí ya hay paz. Y de la nada viene una prueba que no esperábamos. Yo creo, pastora, que las aguas amargas fueron más difícil para ellos de absorber, de entender, de comprender que el Mar Rojo. Porque el Mar Rojo hacía sentido. Bueno, era lo que iba a pasar, es lo que hacía sentido. Pero ellos ya habían experimentado una victoria, por tanto pensaban de que ahora en adelante todo iba a ser wow, glorioso. Por tanto, lo inesperado sucedió, que eran las aguas amargas de Mara. Y yo no sé sobre quién lo inesperado ha pasado, de que tú has vivido victorias de parte de Dios, has vivido lo sobrenatural. Pensaste de que jamás ibas a vivir un quebrantamiento, una situación tan difícil como la que estás viviendo hoy. Eso le llamamos las pruebas inesperadas. Y esas pruebas inesperadas, si algo producen en nosotros, es una amargura, porque es una disolución y lo interpretamos como una injusticia. De que es injusto Dios. De que después de todo lo que hemos vivido juntos, las victorias, los logros, wow, milagros, crecimiento, y ahora, hasta ahorita, vas a provocar esta situación. Usualmente en nosotros provoca amargura. Por tanto, queremos hablarle a todo siervo, sierva de Dios, toda persona que nos escucha, que estás viviendo la tierra de Mara, que en tu trayectoria de ser esclavo a ir a la tierra prometida, estás en tu capítulo de tu vida donde tienes que pasar por Mara. Si algo quiero decirle a todo el mundo, Mara es parte de la vida de todos nosotros. ¿En qué capítulo te tocó a ti? No sé. Pero en nuestra trayectoria vamos a vivir esas pruebas, esas situaciones inesperadas que nos visitan cuando menos lo esperábamos, porque pensábamos que todo iba bien. Fue de celebrar a dudar y pensar que vamos a morir de la noche a la nada. Es ahí donde realmente nosotros empezamos a cuestionar, ¿será que Dios está conmigo?
¿Será que esto es un juego? De que estoy viviendo la mano de Dios y de repente ahora estoy viviendo el quebrantamiento, la pérdida, el sufrimiento, el dolor. Y nosotros lo interpretamos como injusticia. Un Dios que ahora mismo está siendo injusto con nosotros. No nos pongamos en un lugar, yo siempre digo, no nos pongamos la corona que no nos pertenece. Aquí nadie puede decir, yo nunca he pensado en una situación como esta en mi vida. Pues gloria a Dios por tu vida. Y que sea como Elías, que Dios te lleve en un carro de fuego. Pero para la gente normal, es como nosotros que amamos a Dios, pero tenemos pruebas en esta vida, hemos vivido tiempos de mala. Tiempos donde pensábamos de que todo iba bien y de repente ocurre lo inesperado. Y es ahí donde no hace sentido. De que ayer yo estaba celebrando y ahora estamos a punto de morirnos de sed. Sí. No hace sentido de que ayer Dios hizo el milagro, pero hoy no va a proveer. O sea, no hace sentido. Y es ahí donde Dios quiere obrar en nuestras vidas. Así y quiere es. recordarnos algo. Uno, recuerda el madero. Cuando estemos en el momento de la injusticia, recuerda lo que Cristo hizo en esa cruz. Y cuando yo digo recuerda el madero, no es que recuerdes un símbolo ni un amuleto, porque jamás, sino recuerda el instrumento que Dios utilizó para pagar absolutamente por todo. Así es. Todo quedó saldado. Por tanto, en un símbolo de madera y de vida, todo cambió. Pero no todo cambió para que celebremos otra vez, sino todo cambió para que aprendamos Así es. los estatutos y ordenanzas y ahí seamos probados. Amén. Porque si algo le aseguramos de parte de Dios, si algo te aseguramos, es de que es en ese momento inesperado de parte de Dios, que tú piensas que ¿para qué vamos a seguir adelante? Miren, ¿cuánto no lo han dicho? Cuando llega la prueba inesperada decimos, y muchos dicen, mejor regresamos. Mejor regreso a mi estilo de vida, a lo que hacía antes. Mejor me alejo de esto, porque al acercarme, yo pienso que esto es injusto. Permíteme decirte que este momento de Mara, este momento de prueba inesperada, no es para que tú te amargues la vida y vuelvas atrás. Es para que veas lo sobrenatural de Dios en tu vida. Así es. Dios puede hacer muchos milagros alrededor de nosotros. Pero ¿qué tal los milagros que suceden dentro de nosotros? Amén. Los milagros que nadie ve, porque no es enfermedad, no es escasez. No son milagros al ojo, son milagros internos. Son milagros que tienen que lidiar con nuestra alma, con nuestro ser, con nuestro espíritu. Son milagros que realmente nadie va a poder ver, pero muchos van a poder entender porque vamos a tener un diferente comportamiento. Es ahí donde Dios dice, en esto inesperado que te ha pasado, voy a cambiar, Amén. voy a manifestarme, Manifestarse. voy a glorificarme, voy a utilizar lo que Él ya utilizó, la cruz del Calvario como un símbolo de que ya todo está pagado, y su resurrección como el símbolo de poder, Amén. el símbolo de ese poder de resurrección, para que nosotros aprendamos, seamos probados y entremos en eso que será de añadidura, como estos 12 cuerpos de aguas Sí. y estas 70 Palmeras. palmeras proféticas. Yo quisiera que en este momento podamos, pastora, Amén. orar por cada persona que está aquí, que si sientes algo en tu corazón puedas soltarlo, porque creemos fielmente de que Dios nos puso esta palabra en nuestros corazones solamente para hablarlo como educación, sino de que realmente aprendemos. Pero hay personas que están escuchando esta enseñanza y están diciendo, Dios mío, estoy en Mara, estoy en lo inesperado, donde no hace sentido estar aquí ahora, donde hemos visto la mano de Dios por años y ahorita Dios nos va a meter en esto. Bienvenido seas en el lugar donde Dios te va a saciar como nunca lo has vivido. Es ahí donde ya no festejamos porque no tiene que ver con emoción. Qué bonito eso. El momento de Mara, cuando Dios hace el milagro, ya no tiene que ver con emoción, tiene que ver con la convicción de que nos hemos encontrado con Él. Así es. Por lo tanto, vamos a orar por tu vida para terminar esta hora Así es. y que tú puedas recibir juntamente con nosotros ese tiempo. Si tú puedes y estás a la disposición de cerrar tus ojos y permitir ser ministrado, Así es. bienvenido seas. Amén.
Padre, creemos que tú eres todopoderoso y necesitamos, Señor, cada día experimentar esa manifestación, Señor, tuya en nuestras vidas. Lo más importante para nosotros, Señor, no debe ser el poder acomodarnos o acostumbrarnos, Señor, a lo que ya estamos acostumbrados, a esta normalidad, Señor, el estar cegados, Padre, a través, Señor, de este ambiente en el que nos hemos acomodado o quizá acostumbrado. Tú puedes decirle al Señor, ahí donde tú estás, necesitamos salir de esto, Señor. Así es. Necesitamos experimentarte a ti cerca, Señor. Necesitamos experimentarte cerca y no lejos, Padre. Lo que preferimos, Señor, es a ti, experimentar ese poder en nuestras vidas, esa manifestación en nuestras vidas, que nos cambie, Señor, que todo lazo, todo aquello, Señor, toda venda que quiera venir a cegar nuestras vidas, que quiera detener ese propósito eterno tuyo en nuestras vidas, Señor. Yo creo que no hemos experimentado todo, Señor. Creo que no hemos conocido todo completamente. Hay más de ti que debemos experimentar. Hay más de ti que debemos de conocer. Así que danos, Señor, esa sed de ti, Señor. Esa sed insaciable en nuestras vidas. Que siempre podamos correr a ti, Señor, y poder decir, bueno, Señor, ¿qué hay de nuevo en esto que estoy pasando? ¿Qué vas a hacer o qué vamos a hacer, Señor, en este proceso que estamos pasando? Necesitamos salir en victoria, Señor. Necesitamos salir con una nueva mentalidad, con una nueva expectativa cerca de ti, Señor. Queremos, Señor, el poder declarar y creer, Señor, que cada día estamos creciendo, que cada día estamos avanzando y poder ser saciados, Señor. Creo que lo más importante es de que en medio de todo proceso, en medio de todo aquel problema o circunstancia que tú estés pasando en tu vida, ese proceso que estás viviendo, tú puedas ver la manifestación de Dios en tu vida y que tú puedas clamar y puedas decirle al Señor, dame de beber, Señor, quiero ver tu poder, porque es más importante esta sed y esta necesidad que siente mi alma de ti, y lo demás es añadidura, Señor. Creo que debemos aprender a depender completamente de ti, Señor, y saber que nuestra mejor porción eres tú, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Bendecimos sus vidas en Cristo Jesús. Siempre estamos para servirles. Amén. Somos ministerios El Calvario Internacional. Somos los pastores Paniagua. Estamos localizados aquí en La Gomera. Estamos en Barrio San Diego, donde está el parque de fútbol del barrio San Diego, la dirección, el estadio de fútbol. Ajá, es exactamente la calle que acaban de pavimentar. Correcto, ahí estamos. Esta calle que acaban de pavimentar. Unas 3 cuadras adelante, Cuarta Avenida 3-15, Barrio San Diego. Somos ministerios El Calvario Internacional. Aquí en La Gomera estamos para servirles. Dios les bendiga. Creo que también aparece un número en pantalla, correcto, en el gracias, que tú puedas comunicarte si tú no tienes dónde congregarte y has tenido la necesidad a través de estas palabras, el poder buscar de Dios. Llámanos por WhatsApp o por WhatsApp. Si perdemos la llamada es porque estamos ocupados. Por WhatsApp usualmente es más conveniente contestar. Si quieren visitarnos, ser parte de este ministerio poderoso, amén, donde la presencia de Dios se está moviendo de una manera que no podemos realmente describir, porque es por su gracia y su misericordia. Abócate a nosotros y sería un placer hacerte parte de esta familia hermosa. Dios te bendiga y adelante en todo. Más que una iglesia, somos familia. Búscanos en Facebook, Instagram, YouTube como Ministerios El Calvario La Gomera. Ministerios El Calvario La Gomera, con los pastores Paniagua y Fuentes. No te pierdas nuestra transmisión en vivo, lunes y viernes de 4 a 5 p.m. por Canal 15, Gomerano TV, el canal de La Gomera.
Horario de reuniones: martes, discipulado general, 7 p.m, miércoles, noches de encuentro, 7 p.m, y domingos, servicio general a las 5 de la tarde, con los pastores Paniagua Cifuentes. Jornada de salud en calle principal frente al Ix de La Gomera este lunes 19 de marzo desde las 8 de la mañana. Si padece problemas de salud, ya probó de todo y no se ha podido curar, venga con nosotros. Realizamos examen y consulta general. Hágase un chequeo de corazón, estómago, hígado, vesícula, pulmones, riñones, cerebro, próstata, huesos, vitaminas, azúcar, ginecología y más. Prevenga enfermedades o prevenga operaciones con nuestros tratamientos 100%